Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a tratar uno de los libros del momento, uno de los libros que, sobre todo en ciertos ámbitos intelectuales, están generando más debate en el buen sentido de la palabra. Están, digamos, de esos libros que cambian un poco, llegan en el momento adecuado en referencia a la actualidad y cambian el estado de situación de una serie de ideas concretas. Ese libro es Filosofía del Imperio y de la Nación del siglo XXI y su autor, José Ramón Bravo, va a estar hoy con nosotros tratando de desgranar las líneas generales del libro para que luego, a que interese profundizar, pueda acudir a él. El libro, ya digo que está creando bastante sensación. Dos personas de bastante talla intelectual, como es José Alsina Calvés y Daniel López, a quien hemos tenido recientemente a los dos en el canal de invitados, me recomendaron de manera aislada entre ellos el libro. Después de entrevistar a Alsina Calvés nos quedamos hablando un poco y me habló con bastante entusiasmo del libro. Y lo mismo ocurrió con Daniel López. Después de la entrevista me dijo, bueno, pues ya que hemos tratado estos temas, la verdad que el invitado ideal, si quieres profundizar en ellos, es José Ramón Bravo, y además Daniel López tuvo la amabilidad de facilitarme el contacto, o sea que después José Ramón Bravo ha tenido la amabilidad de aceptar la propuesta de una entrevista y aquí le tenemos con nosotros. Así que sin más dilación, agradecerte, José Ramón, que hayas venido a hablarnos de tu libro, felicitarte porque además está editado por la editorial Pentalfa, que es uno de los sellos de mayor calidad que hay en España, donde se editan las obras de Gustavo Bueno principalmente, que no es poco, y felicitarte también por haber hecho un libro tan oportuno, tan valiente y tan exhaustivo. Es un libro extenso, intenso y que además pues se relaciona plenamente con la actualidad más lacerante. Estos días tenemos a la OTAN en España y el conflicto de Ucrania está bastante activo con unos medios de comunicación españoles que censuran toda una serie de opiniones y a ti nada de eso te ha generado la más mínima inquietud para hablar con libertad. Así que te felicito por ello y por comenzar hablando del libro. Eh, pues, ¿qué nos puedes contar de la teoría de relaciones internacionales y sobre todo de la crítica a las teorías internacionalistas, ¿no? Que son esas teorías supranacionales? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme también y es un placer estar aquí. Quizá antes que nada, para aquellos que no estén familiarizados, pues quería mostrar la portada del libro, ¿no? Para que se familiaricen, porque es muy fácil encontrarlo en Internet, perdón. Y digamos que simplemente poniendo mi nombre y el título del libro pueden encontrar tanto un resumen como un índice completo, porque el libro, pues como dices tú, es extenso, tiene 583 páginas. Lo que pasa es que, bueno, según opiniones que me han dado, pues es un libro que se lee con bastante facilidad, ¿no? Es un libro que trata de filosofía, pero también de historia y también de, bueno, relaciones internacionales, a lo que me voy a referir enseguida, y geopolítica, ¿no? Es decir, que es un libro que trata temas de actualidad, tanto como de historia, de filosofía y de teoría. Y está orientado a un público amplio, no necesariamente ni filosófico, ni mucho menos especializado solo en el materialismo de bueno. O sea, se dan las facilidades, digamos, y las herramientas para que todo el mundo pueda entenderlo. Hay unos índices muy completos y demás. Sobre las relaciones internacionales, que esto se trata en el primer capítulo y en la primera parte del libro, que es sobre teoría política, se hace una revisión resumida, claro, pero bastante, bueno, relativamente detallada de lo que son las principales doctrinas o corrientes de relaciones internacionales, sobre todo el realismo y el liberalismo, que desde hace mucho tiempo son como los principales contendientes doctrinales en este ámbito, digamos, internacionalista, pero también otras teorías, ¿no? Y entonces, un poco en concordancia con el espíritu del libro, pues se hace una crítica, o sea, se presentan estas doctrinas de manera crítica, se exponen y luego se critican y además se cierra esa parte de relaciones internacionales con una sección específicamente crítica, digamos, de todo lo que son las teorías internacionalistas. Porque incluso aquellas teorías que siguen el realismo político, en el que en gran parte se basa en este libro, además del materialismo de Bueno y la filosofía de Spinoza y otros autores, incluso autores de la tradición católica y escolástica, a pesar de eso, también vemos elementos criticables en el realismo político, ¿no? Como es el hecho de que a la hora de analizar las relaciones internacionales, pues muchos, sobre todo autores contemporáneos, se centran casi exclusivamente en la categoría del Estado-Nación. Y nosotros lo que queremos hacer aquí, y de ahí también el título del libro, es recuperar, pero de una forma analítica y objetiva, eso que llamamos el principio de imperio, la noción de imperio, como una categoría de análisis tanto de la historia como de la política e incluso de la filosofía
Y para ello, claro, hace falta pues exponer una teoría del imperio, basarse en determinados autores, y nosotros también esbozamos una teoría política y del imperio como tal. Entonces, desde esa perspectiva, pues hace una crítica de esas teorías, aunque en general hay que decir que coincidimos sobre todo con el realismo político, que se podría, digamos, concordar con el materialismo, del mismo modo que el liberalismo, aunque hay muchos matices y muchas excepciones, pero en líneas generales se puede concordar con lo que serían más bien doctrinas idealistas, ¿no? Y sobre esas doctrinas idealistas, ¿cuáles serían un poco las líneas generales del liberalismo, del internacionalismo, del idealismo aplicado a las relaciones internacionales y cómo lo criticas desde el materialismo de bueno o desde el realismo filosófico? En teorías internacionales, el liberalismo tendría su origen sobre todo en el siglo XVII, bueno, con los autores, a medida que, sobre todo, las doctrinas de origen protestante, ¿no? En los países digamos, de tradición germano-protestante, con sus diversas variantes, pues se van abriendo paso y se van imponiendo en Europa y sobre todo a partir del sistema de estados de Westfalia, ¿no? Mediados del siglo XVII, pues ya ha creado una tradición importante, aunque no tanto como la del realismo. Y por lo tanto, digamos que sus fundamentos morales, no solamente doctrinales, estarían en el mismo protestantismo, aunque esto también es algo que algunos autores no ven muy claro porque recurren un poco a la crítica de que hay muchos tipos de protestantismo y es verdad, pero que haya muchas especies tampoco puede hacernos, dijéramos, tampoco evita que haya conexiones entre ellas y que se pueda hablar, se pueda generalizar en cuanto a órdenes doctrinales o político-morales, etcétera. Entonces, muchos de los elementos que son los que critica el libro y que están en el liberalismo son, bueno, por supuesto, el concepto de libertad, que es una libertad individualista. Este individualismo es algo, podemos decir, constitutivo del pensamiento protestante que luego se manifestará en el liberalismo y sus distintas ramificaciones. Una visión también voluntarista de las relaciones internacionales, como que se puede conseguir la paz simplemente con buenas intenciones o con determinadas instituciones organizadas a ese fin. Y bueno, pues luego también el formalismo, ¿no? Lo que llamaremos el formalismo, sobre todo jurídico, que entiende, pues, que, bueno, pues si por ejemplo, se formalizan determinados instrumentos o contratos o acuerdos internacionales, pues es posible alcanzar determinados estados con minúsculas, es decir, de convivencia entre las sociedades políticas que, por ejemplo, eviten la guerra o que eviten el conflicto y demás. Entonces, sobre todo esos elementos voluntaristas, individualistas, subjetivistas y formalistas, que tiene todo que ver con lo que en filosofía se puede denominar el idealismo, en este caso idealismo político, es lo que criticamos aquí porque lo que busca el libro justamente es comprender la realidad histórica y política tal como es. Y a partir de ahí, en el último capítulo se hacen propuestas, pero es primero partiendo de una comprensión de la realidad antes que intentar juzgarla o criticarla, ¿no? Mencionabas ahora el término Estado, que obviamente con minúscula no significa lo mismo con mayúscula. Ahora sí, Estado con mayúscula, obviamente, es la gran forma política de la modernidad, pero digamos que hay una controversia en torno al término Estado, que es cuándo nace. Hay autores que consideran que todas las formas políticas complejas son estados. Hay autores que consideran que el Estado como tal nace a partir de la desaparición de los imperios, aunque ha habido varios siglos en los que han convivido en Europa estados e imperios, pero que finalmente, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, ya solo existen estados. Y hay autores que también consideran que los estados, el Estado-nación, sobre todo, nace precisamente con la Reforma Protestante, con la división dentro de la Iglesia romana, la desaparición de la figura del pontífice como poder político y se queda solo como poder espiritual. ¿Cuál sería un poco tu particular origen del Estado y características del Estado como forma política, tus nociones, digamos, tu categoría de Estado? Sí, voy a hacer unas referencias muy breves porque por motivos de tiempo y porque esto se desarrolla muy ampliamente en el libro, sobre todo en los capítulos 2 y 3. Capítulo 2, sobre todo, teoría del Estado, y el capítulo 3 se centra más en la idea de imperio, pero que al final es teoría política. Y finalmente se propone también una teoría política y del Estado. Entonces, sobre esto, como dices, ha habido muchas controversias. Todos aquellos que rechazan la categoría de Estado como un término genérico para referirse a sociedades clásicas o incluso antiguas, generalmente tienen una visión obviamente restrictiva de Estado que parte sobre todo del sistema de Westfalia, ¿no? Y viene al final a coincidir con el Estado, efectivamente, el Estado moderno, moderno liberal, podríamos decir, o Estado-nación. Pero claro,
al final Estado y Estado moderno vienen a significar lo mismo, lo cual es un poco una contradicción, porque si estás utilizando Estado moderno, pero le estás dando el mismo significado que de Estado, pues entonces, de alguna forma, estamos cayendo en una incoherencia, puesto que implícitamente estaremos admitiendo que tiene que haber algo genérico que la palabra Estado denomine. Y esto es lo que hacemos aquí, además nos basamos en Bueno y en muchos otros autores, pues que puesto que hay que utilizar una categoría política de partida, esa categoría la llamamos Estado, aunque explicando cómo lo hacemos, es decir, como sociedad política, una sociedad jurídico-política constituida como entidad soberana, y esto quiere decir que en principio es independiente, lo que pasa es que esto tiene muchos matices y muchas aristas, porque la soberanía también, aquí hablamos de que tiene dos posibles manifestaciones o dijéramos, dos formas de aproximarse a ella, como soberanía formal o soberanía material, y se explica por qué. Pero explicado rápidamente, el Estado sería una organización humana jurídico-política constituida como una unidad soberana en la medida en que es independiente de otras sociedades políticas y que además tiene trascendencia histórica. Esto quiere decir que, por ejemplo, tiene que conocer esa sociedad la escritura para que las normas y demás pues, se puedan transmitir de una generación a otra. Como digo, no podemos entrar en detalle, pero el término se utiliza en sentido histórico amplio, ¿no? Diacrónico, y por lo tanto, pues tanto se puede referir a las polis. De hecho, la categoría de partida es la polis, ¿no? La polis griega, las polis antiguas, los imperios, por supuesto, tanto antiguos como después medievales, los reinos medievales, en fin, por supuesto, el Estado moderno y toda aquella sociedad que podemos entender como soberana, ¿no? Porque lo político al final, pues parte de la polis, y la propia palabra polis en muchos idiomas es traducida como Estado, o por lo menos como ciudad-estado. De hecho, la obra La República, perdón, de Platón, que en griego es politeia, se traduce en ruso, por ejemplo, como Gasudarstva, ¿no? Que significa el Estado, justamente. Y hay traducciones de la República de Platón que precisamente tienen un título alternativo, la República o el Estado, ¿no? El término república también es dijéramos, polisémico, pero bueno, ahora no vamos a entrar ahí. Claro, y volviendo un poco al tema que estábamos comentando de la teoría internacional, del idealismo aplicado a la teoría política, desde hace un par de siglos, sobre todo, hay una idea muy fuerte dentro de la concepción anglosajona liberal de la política, que es la idea de un Estado mundial, ¿no? Y de hecho, organizaciones como la ONU o en el caso militar la OTAN van en ese sentido. Con todo lo que llevamos visto en estos 12 minutos de programa, ¿cuál sería un poco tu posición respecto a esa idea del Estado mundial? Primero, ¿es factible? Segundo, ¿quién la promueve? Y tercero, realmente eso sería justo, como se suele decir, para acabar con todas las guerras y sería justo para todos aquellos que estarían incluidos en el Estado mundial, o realmente solo serviría para que unos ostentaran el poder y los demás se vieran, es decir, podríamos comprar esa teoría idealista de que la paz mundial sería posible, citando a Kant, o la realidad sería que la única manera viable de un Estado mundial es una dictadura perfecta donde unos pocos imponen a la mayoría un estado de cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, claro, ahí hay muchos temas interesantes de política y de filosofía de la historia involucrados. Lo que es cierto es que históricamente no ha existido un Estado mundial y todavía hoy tampoco existe. Sobre si puede existir en un futuro, bueno, seguramente muchos autores cercanos a la escuela de Oviedo o directamente que están dentro de ella dirían que no, porque siempre va a haber conflicto y dialéctica. El principio de dialéctica de estados es uno de los principios fundamentales de la política de Bueno, por ejemplo. Y si bien esto es cierto, yo no estoy totalmente de acuerdo con la idea de que es imposible. ¿En qué sentido? En que no ha sido históricamente así ni lo es hoy, pero no quiere decir que no pueda serlo en el futuro, siempre y cuando se dieran las condiciones materiales para que una entidad política consiguiera imperializar al mundo entero, ¿no? Porque el principio del que partimos es efectivamente el de un mundo que está politizado. Por lo tanto, un mundo en el que existen diversas entidades políticas que, por lo que se explica en el libro, están, y esto es una realidad de la historia, no es algo simplemente teoría o algo caprichoso, sino que es que se basa en la realidad empírica de que los estados siempre están en conflicto entre ellos de forma actual o potencial, ¿no? Y de ahí está la guerra. De hecho, podemos incluso decir que el estado surge de la propia guerra, ¿no? Entonces, en un mundo politizado donde si existieran por lo menos dos estados, fueran del tipo que fuesen, pues
dijéramos que no se podría eliminar la guerra, no se podría eliminar el conflicto, ¿no? Ya digo, actual o potencial. Ahora bien, suponiendo que se diera el caso, que no sabemos aún cómo, de que una entidad política consiguiera imperializar al mundo entero y, por lo tanto, cancelar lo político en la medida en que ya no se define respecto a otras entidades políticas. Lo que se podría eliminar, digamos, en ese sentido es la guerra, puesto que no habría ninguna entidad de la misma escala con la que guerrear, ningún otro Estado, vamos a decir, ninguna sociedad política. Pero lo que sí habría es, dentro del Estado, el conflicto y la lucha continua entre muchos grupos, no solo individuos, sino muchos grupos. No es simplemente una lucha de clases, sino lucha de infinidad de grupos, como por otra parte el materialismo filosófico de Bueno reconoce, y que es una de las diferencias respecto, por ejemplo, al materialismo histórico o al materialismo dialéctico, que se basa sobre todo en la lucha de clases a un nivel internacionalista, pero no reconoce, y los propios realistas tampoco lo hacen de esta forma, no reconocen o no se centran tanto en la complejidad del propio Estado dentro de sí mismo. Es decir, que el Estado sea una unidad política no quiere decir que no sea complejo y que se cancele la lucha y el conflicto y la dialéctica dentro del Estado. Y a esto lo llamamos la dialéctica intraestatal, la dialéctica de los grupos dentro del Estado, y la dialéctica política como tal, interpolítica, es la dialéctica interestatal o la dialéctica entre estados o imperios, ¿no? Lo que pasa es que la escala es distinta, porque el Estado es soberano precisamente porque se superpone a todas esas luchas y conflictos que pueda haber, en su seno, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. ¿Puede haber un Estado mundial? En teoría sí, en la práctica no se ha dado nunca y hoy por hoy parece difícil porque aunque el mundo anglosajón claramente tiene una posición dominante en el mundo, ¿no? Por multitud de factores que todos conocemos. Lo cierto es que el mundo se está recomponiendo, sobre todo a nivel económico y demográfico, donde países que ya tenían un peso importante como China han aumentado mucho su peso económico y también militar y demás, pero hay otros también que están ganando, dijéramos, posiciones en ese sistema político, ¿no? Y por lo tanto, aunque el mundo occidental y el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, sigue siendo un Estado hegemónico, sigue dominando en la mayor parte del mundo, sin embargo, su peso relativo ha disminuido. Y eso puede explicar también, o seguramente explica, muchas de las reacciones particularmente agresivas, ¿no?, de Estados Unidos y del mundo occidental para no solamente mantener su hegemonía, sino, por supuesto, ampliarla, ¿no? Porque inevitablemente siempre es una lucha entre estados y, sobre todo, entre estados imperiales, ¿no? Sobre las nociones de imperio y de poder, porque bueno, son dos categorías que han salido varias veces a lo largo de la conversación. Me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es tu postura o la postura del materialismo filosófico en torno a ellas, ¿no? Porque es verdad que Bueno opone la dialéctica de imperios a la dialéctica de estados o viceversa, y sobre todo que con esto que estabas comentando ahora del Estado mundial, donde no habría guerras porque no existiría política, porque solo habría, digamos, una horizontalización, todo sería horizontal, no habría conflicto porque todo sería homogéneo, sería idéntico. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco cómo se relaciona el poder con el otro, ¿no? Esa idea filosófica del otro y con la fuerza también, ¿no? Porque una de las digamos, categorías básicas también o características básicas del Estado moderno es que crea un ejército propio, que crea una policía, que eran, por ejemplo, unos organismos que no existían en el poder antiguo, ¿no? Un ejército como tal, se reclutaban mercenarios o se cogía al pueblo, ocasionalmente se les reclutaba para una guerra, pero en la Edad Media, por ejemplo, no había un ejército nacional como tal, que sí que es algo que incorpora el Estado moderno, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego por otro el imperio, de qué forma el imperio entendería el poder en contraposición al Estado, cómo se organiza el poder en un imperio. Bueno, el libro ofrece una teoría del imperio y, por lo tanto, es necesario describirlo. De nuevo, no podemos entrar en detalles. Yo me remitiría al libro porque nos llevaría mucho tiempo. Pero básicamente se dan tres nociones o tres, dijéramos, concepciones de lo que es el imperio, ¿no? Imperio en un sentido abstracto, efectivamente como poder. Imperio como en un sentido concreto, es decir, como una entidad, como un Estado, podemos decir, expansivo. E imperio como en un sentido a un mismo tiempo abstracto y concreto, es decir, como un sistema de estados en el que uno ejerce o un sistema de entidades políticas donde una ejerce de hegemón, ¿no? Hegemoniza a las demás. Es decir, podría ser el poder como tal, podría ser la unidad política en tanto tal, o podría ser el sistema de estados, ¿no?
Entonces, si consideramos el imperio como una entidad jurídica, el imperio al final es un Estado. Es decir, lo que pasa es que, claro, por eso necesitamos la categoría genérica de Estado, ¿no? Es un análogo de atribución que se dice en el materialismo, para comprender que es un Estado expansivo y, de hecho, todos los estados, por principio, son expansivos en potencia. Es decir, Bono tiene una frase que dijo en una entrevista, me parece que fue, en un programa de televisión hace años, que es que todos los estados son imperios en potencia. Yo creo que efectivamente es así. Los que no han sido imperios o no se han expandido es porque realmente no han podido, porque entonces tienen que buscar otras vías de supervivencia o de asegurar su prosperidad frente a otros, ¿no? Pero el imperio es un estado por principio y, por lo tanto, la noción de poder se relaciona aquí con la de potencia política, ¿no? Es decir, el fundamento, digamos, básico del Estado sería asegurar su supervivencia, ¿no? Pero la razón de ser que está detrás de esto, lógicamente, es la propia vida, ¿no? Como decía Spinoza, es decir, el Estado es en su versión más nuclear, pues es un conjunto, por ahí, por eso viene de la polis, ¿no? Personas que incluso están vinculadas familiarmente, originalmente, incluso de manera étnica y demás, y entonces se organizan como una sociedad frente a las demás para asegurar su supervivencia. Esencialmente es esto, ¿no? Lo que pasa es que eso luego implica el desarrollo de unas instituciones a través de la historia y demás. Entonces, la noción de poder viene precisamente de la mayor potencia que se alcanza justamente porque es una comunidad organizada, no es simplemente una comunidad, sino que es una comunidad articulada de una forma política, ¿no? Como una entidad unitaria e independiente frente a las demás. Y que no tendría ese poder si cada uno o cada grupo actuara por su lado, ¿no? Entonces, dijéramos, está implícito en la idea del Estado la propia idea de potencia política como tal. Y esta potencia política es precisamente la que permite comprender cómo se desarrolla la historia política del hombre. Y si de alguna historia universal se puede hablar, que esto también es una idea de bueno, es precisamente a través de los imperios universales, porque lo que buscan es expandirse, es una pauta que no tiene fin, por así decir, es una norma, ¿no? Es una pauta de conducta del Estado y si el Estado efectivamente pudiera, al final acabaría abarcando en principio todo el mundo, siempre que fuera las condiciones se lo permitieran, ¿no? Lo que pasa es que se encuentra con otras entidades políticas y de ahí surge la guerra y el enfrentamiento y las transformaciones políticas. Entonces, poder se puede entender a muchos niveles, pero basándonos en la tesis de Baltasar de Ayala, que es un político clásico hispano de los principios de la época moderna, lo que se puede considerar el enemigo del Estado es justamente aquella entidad que es pública, es decir, que es también estatal, que está a la misma escala, ¿no? Es decir, una persona individual o un grupo particular no puede tener como enemigo a un Estado. Y esto a veces los analistas de la realidad internacional, incluso hoy en día, o de la historia política, pues no lo tienen muy claro porque a veces se personalizan en determinados individuos para intentar comprender la historia o los hechos políticos, o se intenta, pues a través de, no sé, de comportamientos que son atribuibles a los humanos, pero no a los estados, comprender la lógica política. Y esto, pues en mi opinión, está condenado al fracaso, porque es que hay que situarse en esa escala del Estado y comprender que tiene una lógica propia de funcionamiento, ¿no? De lo que es la potencia política en sí. Hay una cuestión que es por la que tu libro ahora mismo es casi el libro del momento, que es que habla de Rusia de manera profunda. De hecho, se podría decir que tu libro, en cierto sentido, claro, es que es muy amplio, ¿no? Pero en cierto sentido es un libro de historia comparada, porque haces una comparación entre el pensamiento filosófico político hispano y el pensamiento filosófico político ruso, para lo cual, como hacía el propio Gustavo Bueno en, por ejemplo, España frente a Europa, haces una verdadera filosofía de la historia de ambos pueblos y comparas un poco cuál es su papel en la historia, por decirlo de alguna forma, su papel en la identidad europea. Y me gustaría que nos contaras un poco de manera separada y luego ahondando en esa comparación, cómo pensaste en eso. Y luego ya, si me permites una pregunta un poco más personal o casi de curiosidad, si estabas trabajando en esto, que supongo que sí, cuando estalló el tema ruso, como ha estallado en recientes fechas, o si ha sido a partir de ese momento. En cualquiera de los dos casos ha llegado en un momento inmejorable y aunque se está escribiendo mucho ahora mismo sobre el tema ruso, es difícil encontrar un libro que lo haga con la profundidad con la que lo haces tú, por lo menos a la vista de todo lo que se está hablando, escribiendo sobre el libro y de tus propias intervenciones públicas. Bueno, hablando sobre, efectivamente tienes razón en que es un libro de metodología comparativa, ¿no? Porque como nosotros, para elaborar una teoría política, necesitamos partir
de un momento histórico determinado y de una plataforma, dijéramos, cultural y espacial determinada, aunque extrayendo unas conclusiones y elaborando unas tesis que sean generalizables, pues nos ha parecido lo más oportuno hacerlo sobre la base de nuestra plataforma, dijéramos, civilizatoria en sentido amplio, que es lo que hoy se llama Occidente, pero que históricamente fue la cristiandad, ¿no? Y tomando una perspectiva histórica temporal lo suficientemente amplia como para ver esas líneas de desarrollo de la historia que nos permitan ubicar luego pues, determinados conceptos políticos, incluso ideologías y demás, pero tampoco demasiado amplia porque no nos podíamos ir, pues no sé, al antiguo Egipto, ni a Babilonia, ni nada, ¿no? Porque tampoco tendría sentido hacer eso. Entonces, ese momento histórico es justamente los principios de la Edad Moderna y es con todo lo que suponen los grandes cambios del siglo XVI, pero sobre todo por la repercusión que va a tener la reforma, ¿no? La reforma protestante. Y eso para nosotros ha clarificado mucho los conceptos políticos, la teoría política, y es que además justo en ese siglo XVI hay dos entidades políticas que conocen su mayor expansión territorial, ¿no? Que son justamente Rusia, hablando en sentido amplio, y la monarquía hispánica o monarquía católica, ¿no? Como se llamaba entonces. Entonces, estas dos entidades que además están como en los extremos de lo que luego va a ser la Europa ilustrada, moderna, etcétera, ¿no? Son periféricas respecto a ese mundo, pues realmente son las que van a extender la cristiandad por el mundo, ¿no? A una escala continental, mundial. Y además lo van a hacer de una forma ecuménica, mesiánica, evangelizadora, es decir, como parte de su programa político, sobre todo en el caso de España. Entonces, a pesar de las grandes diferencias evangélicas, de las grandes diferencias obviamente lingüísticas, étnicas, institucionales y demás, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la historia política, hay muchas concomitancias y muchas concordancias y no solo las he señalado yo, sino que hay muchos autores que antes de mí pues lo han hecho, ¿no? Entonces, me parecía un buen punto de partida porque el otro imperio universalista que se forma en Europa lo hará más tarde y además empezará de alguna forma como un estado más bien nacional, que será Inglaterra, y será imperio realmente más tarde, mientras que en el caso de Rusia y España es justo al revés, ¿no? Son entidades imperiales prácticamente desde el principio y es solo en una fase muy tardía cuando se constituirán como estados-nación, ¿no? Y esto también es importante para comprender la constitución política de España y de Rusia, porque hoy en día, incluso, por ejemplo, desde la propia España, se intenta explicar y entender la historia de España desde el Estado-nación moderno. Y esto para mí es un error, porque no se va a comprender lo que es España si se hace así. Entonces, sí, es una metodología comparativa. Y en el caso del pensamiento, ¿no? Del pensamiento público hispánico y ruso, pues sobre todo nos centramos en la época del imperio porque es la que históricamente tiene mayor repercusión, ¿no? Aunque también se hace un análisis de autores relevantes de épocas post-imperial, ¿no? Entonces, por no entrar en detalle, porque esto sería, como puedes imaginar, muy largo y en el libro también está detallado, quizá la característica común al pensamiento público de ambos países, aunque han tenido muchas influencias extranjeras, sobre todo del liberalismo y bueno, de las doctrinas europeas de la Edad Moderna y contemporánea, a lo largo de su existencia como civilizaciones, que es milenaria, pues lo que ha prevalecido justamente es ese principio de imperio y por lo tanto la teoría política y el pensamiento político tiene que ver con esa realidad que no es simplemente doctrinal o teórica, como pudo ser en el caso de muchos autores alemanes, ¿no? Que querían una Alemania unificada porque no existía, o de doctrinarios, por ejemplo, de la unidad italiana, ¿no? Que no existió hasta finales del siglo XIX, o un imperio napoleónico que realmente no se llegó a consolidar en Europa como un imperio, bueno, digamos, de la humanidad, como se pretendía. Los que sí hicieron esa universalidad, aunque al final siempre es circunscrita, fueron justamente los hispanos y los rusos, ¿no? Y por eso nos parecen los ejemplos más apropiados para comprender la historia universal, sobre todo cristiana occidental y de la Edad Moderna, bueno, pues que abarca los 5 últimos siglos, ¿no? Luego creo que has hecho referencia a otro tema, perdona, no sé si, porque has tocado varios aspectos interesantes, pero no sé si podemos en responder. Creo que es sobre todo el papel un poco excéntrico que han tenido ambas en Europa, ¿no? Digamos que han sido dos pueblos que ya por su propia localización geográfica siempre han estado en el margen de Europa, pero que también en muchas cuestiones importantes ambos han salido hacia territorios no tradicionalmente europeos, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, hacia Hispanoamérica, ¿no? Y por eso también muchas veces cuando se habla de la proyección de ambos países, pues por ejemplo Dugin habla de Eurasia, donde sí, también está Europa, pero también está Asia, y muchos de los grandes teóricos de España sí hablan de Europa, pero también hablan de Hispanoamérica, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, sí, eso es otra característica común a ambos pueblos.
Digamos que la parte no europea de Rusia, evidentemente, ese elemento importante también es el asiatismo, y en el caso hispano sería, o español sería la indianidad, ¿no? Es decir, el elemento americano, que es una parte constitutiva muy importante también de la realidad hispánica como, dijéramos, como supernación, que diría Julia Marías, ¿no? Entonces, si lo miramos con esa perspectiva, evidentemente no podemos entender España solamente desde una perspectiva europea, porque además el concepto de Europa, que de nuevo es algo muy discutible y bueno, que ha dado lugar a muchos debates y conferencias, y me remito de nuevo a Gustavo Bueno, por ejemplo, que ha tratado este tema extensamente, pues sobre todo la idea moderna y contemporánea de Europa es una idea que se construye de algún modo contra España y contra Rusia, ¿no? Hay un autor que se llama Walter Schubart, que precisamente supo ver esto hace, bueno, como, no sé, quizás 70, 80 años, ¿no? Comparando a España y a Rusia sobre todo, viéndolas en los márgenes de Europa y que de alguna manera se habían formado históricamente en contra de una Europa que él veía que era como un enemigo común, ¿no? Es decir, sin haber tenido mucho contacto histórico, son de alguna forma como aliados, ¿no? Los españoles y los rusos, porque Europa sería un poco el enemigo común, ¿no? Enemigo en el sentido alemán de Feind, o sea, no enemigo, digamos en el sentido militar, pero sí Íntimo. como adversario, ¿no? En ese sentido. Ahora, bueno, me he acordado de una referencia que has hecho antes a lo de la elaboración del libro y el momento y demás, ¿no? Bueno, la edición del libro estaba cerrada justo antes de empezar el conflicto actual de Ucrania. Por lo tanto, eso no se pudo incorporar. Fue imposible porque eso habría prolongado pues, quizá un año más o no se sabe cuándo la elaboración del libro. Lo que sí se ha hecho es, claro, bueno, toda la maquetación y el cierre de la edición del libro ha ocurrido justamente durante este conflicto, pero aunque no se incorpora este conflicto de ahora, lo de Ucrania realmente arrastra desde hace ya bastantes años. Es decir, que hay muchas referencias a Ucrania en el libro y algo que me han comentado varios autores que lo han leído es que les ha sorprendido hasta qué punto el libro, que se había acabado antes de empezar este conflicto, explica en gran medida por qué esto ha ocurrido y ha ocurrido además de esta forma, ¿no? En los análisis, por llamarlos de alguna forma, porque no son análisis, ¿no? Las aproximaciones que hay en los grandes medios dominantes en Occidente, sobre todo en el ámbito de la OTAN, pues tienen un carácter moralista, un carácter, por supuesto, propagandístico, ¿no? Pero no se hace ningún tipo de análisis histórico ni político, es decir, no se explica, da la sensación de que simplemente hay pues un país que es muy malvado, ¿no? Claro, incluso una persona que es muy malvada y que por sí misma ha creado este conflicto y todos tenemos que ponernos en contra. Es de un simplismo que resulta insultante, ¿no? Es decir, es prácticamente infantil el planteamiento que se hace. Entonces, claro, esto lógicamente es propaganda, pero lo que más sorprende de esto es que además es un tipo de propaganda que sería comprensible en una situación real de guerra declarada, no en una situación actual en la que, por lo menos formal y oficialmente, no hay, por ejemplo, un conflicto bélico entre, por ejemplo, España y Rusia, ¿no? Y bueno, pues estamos un poco en esta dinámica. El libro permite explicar por qué el principio de imperio lleva a una expansividad del Estado y que además, dijéramos, la forma en la que un Estado, sea el que sea, tiene de afirmar una soberanía plena frente a otros es precisamente la expansión. Es el principio que garantiza mejor esa soberanía. Esto puede ser polémico para muchos lectores, pero en el libro se explica por qué. Porque la soberanía, que ese es otro de los problemas del formalismo jurídico hoy en día, a menudo se entiende como una especie de reconocimiento internacional, ¿no? Es decir, que una sociedad es soberana porque la llamada sociedad internacional, que tampoco se sabe quién es, porque claro, en qué documento o en qué, dijéramos, acuerdo internacional firma esa señora que se llama comunidad internacional. Los que firman son los estados, ¿no? Pero bueno, es una forma de hablar. Dice, la comunidad internacional, muchas veces los anglosajones por comunidad internacional entienden Estados Unidos y Gran Bretaña exclusivamente, pero bueno. Entonces, esa comunidad internacional, pues se supone que ha reconocido a un Estado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si la mitad de la comunidad internacional lo reconoce y la otra mitad no lo reconoce? ¿Eso es un Estado o no lo es, ¿no? Además, si para poder existir como Estado se depende del reconocimiento ajeno, entonces, por el mismo principio, desde el momento en que dejaran de reconocerte, dejarías de ser un Estado. Si tu estatalidad y tu existencia en la historia como Estado depende del reconocimiento de un poder externo, entonces, ¿qué clase de soberanía es esa? Es algo que realmente, estrictamente hablando, no tiene sentido. Es decir, que la soberanía es un principio material y es un principio de hecho, no es un principio de derecho, aunque formalmente y jurídicamente, pues claro, pues si se establezca que los acuerdos internacionales se firman entre estados y demás, pero es algo que se tiene que demostrar. Y por eso uno de los puntos polémicos del libro es que plantea, entre otras cosas, que los países hispánicos, incluida la propia España, hoy por hoy no tienen una verdadera soberanía plena en sentido material. En el caso de España, por ejemplo, se han perdido instituciones fundamentales que definen la soberanía como la moneda nacional, que esto es mucho más importante de lo que parece, no es solamente
dijéramos, un instrumento de intercambio, sino que es mucho más. Se ha desindustrializado el país en muy pocos años. Bueno, pues tenemos bases militares en el mismo territorio, no se tiene la capacidad militar, no ya de defenderse, sino que se está en una estructura militar que responde a los intereses de una potencia extranjera que además históricamente ha sido nuestro enemigo y que incluso dentro de esa estructura militar que nos cuesta dinero no se protege la totalidad del territorio nacional. Las ciudades de Ceuta y Melilla no están protegidas por el paraguas de la OTAN y están reivindicadas por un Estado que es enemigo histórico de España, como es Marruecos. Pero es más, hay muchos analistas y expertos que incluso sugieren que ni siquiera las Canarias estarían protegidas por la OTAN, ¿no? Y entonces, si un Estado, en este caso España, ¿no?, pues no es capaz de, no tiene ni siquiera la capacidad de presión o de influencia para exigir que dentro de esa alianza, por lo menos, se proteja, al menos formalmente, su territorio nacional, pues hombre, esto le hace cuestionar a uno si realmente existe una soberanía material española o hispana o bueno, de la mayoría de países. De hecho, también se reconocen las debilidades de Rusia, aunque ahora se nos presente como una superpotencia que se quiere comer el mundo, ¿no? Rusia tiene muchas debilidades estructurales internas que también se discuten en el libro, ¿no? Esto que estás comentando es muy interesante porque yo creo que es ir a la raíz del conflicto que está en marcha, que es lo que no se hace prácticamente en ningún medio de comunicación. Y quisiera preguntarte precisamente por otro hecho, siguiendo por la comparación Rusia-España, que a mí me llama la atención poderosamente, que es de qué forma se desintegra el Imperio Español, ¿no? La fecha clásica para considerar este momento es 1898, además con toda la literatura asociada a este hecho, los regeneracionistas por un lado, la llamada generación del 98 mucho más pesimista por otro, y la URSS, que podemos decir que se desintegra casi un siglo después, en 1989, con la caída del muro de Berlín, tiene una reacción que no tiene España, porque bueno, luego España tiene un largo periodo de aislamiento que también tendría una comparación interesante con el aislamiento de la URSS, aunque por otras razones bien distintas y desde luego contando a favor de una fecha determinada con el favor de Estados Unidos, precisamente seguramente por la existencia del bloque soviético en Europa y lo bien que le venía a Estados Unidos tener un país, podríamos decir, de ideología, no sé si fascista, pero por lo menos autoritaria, de derechas frente a un poder materialista como el comunista. Y sin embargo, después de la caída del régimen franquista, digamos, la reacción del pueblo español y la forma política que se crea después en España es plenamente dependiente, es totalmente antisoberanista y es plenamente dependiente de organismos internacionales, mientras que Rusia, que al principio tiene una posición mucho más débil a nivel económico, a nivel de soberanía, a nivel de identidad, se rehace y a día de hoy es un país que sin tener un Producto Interior Bruto mucho más grande que el de España y desde luego sin tener la potencia lingüística que tiene España, que es el segundo idioma más hablado del mundo, el idioma más hablado de Estados Unidos, a día de hoy España es un país que no pinta absolutamente nada en el tablero internacional y sin embargo Rusia, pues como muy bien estabas explicando, muchas veces se le cantan loas de manera hiperbólica, pero lo que sí que es cierto es que tiene una fuerza innegable como para ahora mismo estar resistiendo las embestidas de Gran Bretaña y de Estados Unidos que están participando casi que de manera activa en la guerra de Rusia, de Ucrania. Sí, además es importante este punto último resaltar, y nunca se insistirá lo suficiente en ello, que los anglosajones, y esto ya lo decía un estratega, un general ruso que tomó el seudónimo de Van Damme, no porque fuera un hombre ruso, sino porque era neerlandés y él se posicionó a favor de los holandeses en Sudáfrica por estar en contra de los ingleses, que eran los enemigos históricos de los rusos, ¿no? El mundo anglosajón, primero el Imperio Británico durante todo el siglo XIX y después Estados Unidos y actualmente los dos, que en el libro decimos que es una especie de confederación imperial, siempre ha visto a su gran adversario a Rusia, ¿no? Primero porque es un gran poder continental, un potencial adversario geopolítico, por supuesto, y además de una talla muy grande, pero además porque tiene un sistema moral, de valores, dijéramos, teológico-político, que se opone al sistema, como también se opone el catolicismo hispánico, bueno, por lo menos el histórico. Hoy ya no se sabe si en España sigue existiendo el catolicismo o no, ¿no? Pero, y esto es, por así decirlo, es un antagonismo casi existencial, podríamos decir. Entonces tiene lógica que sean sus enemigos y que actúen siempre, que hayan siempre buscado la destrucción de Rusia. Y esa es una realidad, ¿no? Es decir, toda la expansión de la OTAN responde, en última instancia, a tener completamente
dijéramos, rodeada a Rusia y llegado el momento, pues incluso poder neutralizarla militarmente de forma que, bueno, pues eventualmente en un futuro pudieran incluso trocear la Federación Rusa y convertirla pues en pequeños estados dominables y, por supuesto, dijéramos, apropiarse de los enormes, inmensos recursos naturales que tiene Rusia. Además, eso neutralizaría la posibilidad de que China pudiera expandirse imperialmente, ¿no? Entonces, es un juego peligroso. Pero bueno, dejando aparte esta cuestión de los grandes espacios geopolíticos, dijéramos que en el caso, en la historia de España, que aquí se trata como las Españas, ¿no? Porque el subtítulo del libro es Ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Las Españas no es España, la España actual, ni las Rusias es la Rusia actual, aunque hay muchas referencias a ellas, sino que en realidad hablamos del mundo hispánico en sentido amplio como civilización, como nación histórica, si queremos llamarla así, que esa era la noción que se tenía, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? De una nación hispánica. O bien la civilización rusa. Entonces, hay, como decía antes, muchas concomitancias, se pueden hacer comparaciones válidas y pertinentes, pero al mismo tiempo también se han dado históricamente circunstancias muy diferentes. Quiero decir, cuando la Unión Soviética se desintegra, claro, queda en ella un potencial nuclear y militar importantísimo, ¿no? A nivel económico, fiscal, monetario, incluso sociomoral, etcétera, es, como todos sabemos, una época de total decadencia y de total destrucción. Hubo años en los que se perdía incluso 1 millón de personas de población, que subía, vamos, prácticamente hubiera acabado con Rusia en muy pocas décadas. Es decir, que es una época que en la caída de los imperios suele ser recurrente, ¿no? Una época de decadencia, de absoluta descomposición en todos los órdenes, y por eso decía Spinoza que es tan peligroso que el Estado desaparezca, ¿no? Pero es que en el caso español no se dio esta circunstancia, ¿no? Es decir, el Imperio Español tenía un funcionamiento muy distinto, no tenía una presencia militar fuerte en América, las milicias populares americanas eran las que se defendían de la piratería inglesa y extranjera en general, es decir, que en el momento en que por, bueno, pues esas circunstancias de la historia, la España peninsular es ocupada por Napoleón, hay un vacío de poder y se produce una crisis sin precedentes en esa monarquía plurisecular, pues entonces digamos que los instrumentos de poder de un Estado, la fuerza militar, la fuerza económico-monetaria, la fuerza ideológica, bueno, pues se ven debilitados hasta el extremo. Una de las cosas que se defiende en el libro es que de las 3 grandes dimensiones del Estado, todas son determinantes y todas tienen que concurrir para que exista el Estado y sobre todo el imperio. Pero la más determinante en el caso del imperio es lo que llamamos la dimensión conjuntiva, que tiene que ver, entre otras cosas, con la ideología. Y la ideología no en un sentido político moderno, en el sentido de falsa filosofía, como se ha entendido desde la Ilustración hasta ahora, o querer adaptar la realidad a ciertas ideas, sino en un sentido propiamente teológico-moral. De ahí la importancia que en el libro se da continuamente a la palabra teología o derivaciones como teológico, teológica. Esta palabra creo que aparece unas 200 veces en el libro, es decir, prácticamente creo que cada 3 páginas aparece la palabra teología o teológico. Es decir, que se da mucha importancia a esta noción, porque una sociedad de la dimensión de un imperio, con esa pluralidad y esa complejidad que tiene, no se puede mantener por la pura fuerza militar ni necesariamente solo pues por un sistema económico como tal, que también existe, claro, sino que sobre todo se necesita un principio. Nosotros hablamos de algo parecido a una argamasa, ¿no?, moral, que permita, dijéramos, contener al imperio, digamos, mantenerlo como una entidad unitaria. Y en el caso de la monarquía hispánica, esos 2 grandes principios, ¿no?, esa teología moral giraba en torno a la fidelidad a la figura del rey, a la monarquía y a la iglesia, ¿no? Entonces, esto desaparece con el liberalismo y ahí están los problemas de la destrucción de la monarquía hispánica como destrucción de entidad de la potencia hispánica en el mundo, ¿no? Lo que aparecen después son estados liberales que responden a unos principios morales y políticos muy diferentes, y de ahí vienen realmente todos nuestros problemas, aunque lógicamente la historiografía liberal nunca lo va a presentar así. Siempre va a presentar pues todo lo que tiene que ver con el antiguo régimen, con el mundo católico como algo pues atrasado, oscuro, donde todo funcionaba mal, si hay problemas hoy es que vienen de aquella época, etcétera, ¿no? Cuando uno analiza, que yo lo estoy haciendo desde hace años, la realidad, por ejemplo, económica de la monarquía hispánica, especialmente en América, en el siglo XVIII, pues todos estos mitos liberales se derrumban completamente, ¿no? Porque no es en absoluto así. De hecho, es la época liberal del siglo XIX la que resulta destructiva tanto para los países hispanoamericanos como para la España peninsular. La fecha que has dicho antes del 1898, que comúnmente se asocia a la caída del Imperio Español, en realidad esto yo no lo comparto, porque el Imperio Español realmente cae
Imperio Español tampoco es una denominación correcta, habría que decir Imperio Católico o Monarquía de España, Monarquía Hispánica, realmente se desintegra en las primeras décadas del siglo XIX, porque desde el momento en que se introduce el liberalismo en las aristocracias del Estado, que finalmente se convierten en oligarquías, se va poco a poco destruyendo, rompiendo los principios del orden moral católico anterior. Es un proceso muy largo porque es una civilización multisecular, ¿no? Se tarda mucho tiempo, pero hoy estamos viendo cómo está avanzando este proceso, en fin, a ojos vistas, ¿no? Sobre todo en la península. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se forman unos estados liberales, unos estados que en realidad sostenemos que carecen de soberanía plena, porque España prácticamente, la España peninsular, es un protectorado de facto anglo-británico durante todo el siglo XIX y parte del XX, y luego pasa a manos norteamericanas, que es donde seguimos. Es decir, todo el proceso de la transición y el proceso constitucional del 78 prácticamente está auspiciado por Estados Unidos, y durante toda la época franquista o casi toda la época se suspendieron las relaciones con la Unión Soviética precisamente porque era una cuestión de geopolítica entre imperios. A Estados Unidos le interesó atraerse a España para que nunca entrara en la órbita soviética, ¿no? No es solamente una cuestión ideológica, es ante todo una cuestión geopolítica y estratégica e imperial. Entonces, lo que ocurre después en España peninsular durante todo el siglo XIX es el intento de consolidación y en gran parte triunfo de un Estado liberal. Por lo tanto, sobre unas bases morales muy distintas a las que tuvo la monarquía católica. Lo que pasa es que tampoco se puede partir de cero. No se puede. Muchos autores tradicionalistas dirían, y yo creo que con razón, que el verdadero liberalismo tiende a destruirlo todo, porque por definición, y esto está en el principio disgregacionista del protestantismo, por definición tiende a destruirlo, lo que pasa es que es imposible construir nada políticamente si solo te dedicas a destruir. Por lo tanto, ¿cuáles han sido los periodos más constructivos, vamos a decir, en la historia decimonónica del Estado español liberal? Pues justamente aquellos en los que ha predominado, que son la mayoría, los gobiernos moderados o los gobiernos conservadores, que siguen siendo liberales. Lo que pasa es que, digamos, conservan parte de las instituciones tradicionales y parten del orden, porque si no sería imposible construir ningún orden político, ¿no? Pero los liberales radicales siempre han querido acabar con todo. Y seguimos un poco en la misma línea. Por eso las categorías de derecha e izquierda se impugnan también en el libro. Es algo que se entiende dentro del liberalismo, pero que sería incomprensible en la tradición católica moral anterior de las Españas, ¿no? En el caso de la Unión Soviética se dan diferencias, como dije, muchos niveles, entre otros a nivel temporal, porque el Imperio ruso durante todo el siglo XIX sigue manteniéndose como una gran potencia, sigue intentando y contiende, dijéramos, contra el mundo, vamos a decir, liberal occidental, sobre todo anglosajón. Contra esos principios liberales, pues opone los principios de autocracia, de ortodoxia, de pueblo, de nacionalidad, es decir, los principios, lo que en España para los carlistas sería el Dios, patria y rey, ¿no? Pues, es decir, esos principios reaccionarios son el estandarte de Rusia, ideológicamente hablando, durante todo el siglo XIX y, bueno, hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces, aunque se impone un régimen después de la revolución bolchevique, un régimen socioeconómico distinto, sin embargo, el Estado se conserva. Es decir, la Unión Soviética, aunque tiene muchas pérdidas en Brest-Litovsk, pero luego se recuperan territorios, entre ellos Ucrania, por cierto, pero sigue siendo el mismo Estado. Es decir, no se fracciona hasta finales del siglo XX, como sabemos, mientras que la monarquía hispánica se rompe en pedazos ya a principios del siglo XIX. Y esto es lo último que voy a decir, perdona que me he extendido un poco en esta respuesta, tiene que ver también con la crisis de la Iglesia Católica, de la que hoy tanto se habla. Cuando se habla, por ejemplo, desde posiciones pues, de fe, desde posiciones cristianas, que comprensiblemente no entienden lo que está pasando y, bueno, pues se van al Concilio Vaticano II, se van al modernismo. Sí, todo esto es verdad, por supuesto, ¿no? La influencia del protestantismo en la Iglesia, claro, efectivamente. Pero fundamentalmente la Iglesia, desde un punto de vista de la historia material realista, vamos a decir, está en crisis sobre todo porque no tiene un poder imperial. Lo que se defiende aquí es que lo que permitió al cristianismo desplegar su potencia doctrinal fue sobre todo convertirse en la religión del Imperio Romano. De hecho, los caminos del Imperio Romano son los que permiten la predicación del Evangelio, ¿no? Desde el principio. Entonces, sin el poder del imperio, que además los propios católicos reconocen que la Iglesia, es decir, los siglos de predominio de la Iglesia, es la continuación del imperio también, ¿no? Y entonces, una de las formas en las que hoy se manifiesta el protestantismo, como denunció Poradowski y muchos otros católicos, es precisamente pues esa progresiva desaparición de la cultura latina, ¿no? No solo del latín en la misa, de la misa tradicional, sino de todo lo que tiene que ver con el mundo
romano y latino, que se vincula lógicamente al imperio y evidentemente a la Iglesia católica, por lo menos al catolicismo de Occidente, ¿no? Bueno, aunque ya has adelantado en esta última intervención un poco las perspectivas de futuro, sí que me gustaría hacerte más esa pregunta concreta, ¿no? Porque yo creo que la definición del liberalismo que has hecho o de cómo actúa el liberalismo, ¿no? Como atomizador es muy certera y además pone el foco en la diana, ¿no? Que es que el liberalismo sí es una doctrina económica, sí es una doctrina política, pero principalmente es una teología anglosajona que tiene una antropología propia, o sea, perdón, quería decir una teología política anglosajona, es cierto, pero una teología política con una concepción antropológica sola, en la que prácticamente sitúa a los individuos como entes aislados entre sí, destruyendo, por lo tanto, todo aquello que es comunitario y que, por lo tanto, es social, es cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, en qué estado se encontraría, por un lado, el proyecto hispánico y, por otro lado, el proyecto ruso para sobrevivir frente a esa atomización que es el liberalismo? No sé si por un lado se podría hablar de esa perspectiva conservadora, es decir, permanecer en el liberalismo pero tratando de que se imponga, de conservar aquello, ¿no? Un poco como Roger Scruton, de conservar aquello que merece la pena ser conservado, es decir, que no vaya a lo más íntimo del individuo para destruirnos. No sé si se podría tener una perspectiva más reaccionaria de tratar de impugnar una enmienda a la totalidad, como diría Juan Manuel de Prada. ¿Cuál sería un poco, y sobre todo desde el realismo, ¿no? Es decir, una cosa quizás sea lo que nos gustaría y otra es con los materiales que tenemos ahora, tanto en el caso español, hispanoamericano, como en el caso ruso, ¿cuáles son las perspectivas de futuro que tú encuentras? Eso se trata en el último capítulo, que lógicamente es hipotético, es teórico, porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro y de hecho se reconoce no de forma pesimista, sino más bien escéptica, que lo que ahí se plantea, lo más probable es que no vaya a pasar. Aunque también se reconoce que no es imposible. Es decir, si se dieran, es como lo que hablábamos antes del Estado mundial, si se dieran determinadas circunstancias, pero claro, tendrían que darse. Hoy por hoy, porque esta pregunta también me la hicieron en una presentación del libro en Salamanca, ¿no? Si no sería lo más realista, digamos, o lo más sensato, pues partir del liberalismo y del sistema que hoy tenemos implantado. Pero si asociamos el liberalismo al imperio depredador, como hizo efectivamente Bueno, aunque él habla más bien de capitalismo, no de liberalismo. Y por otro lado, evidentemente, a la tradición católica con un imperio que llamamos generador, aunque nosotros preferimos el término civil y federativo por una serie de motivos, ¿no? Aunque también empleamos generador, pues sería un poco como decir, bueno, no os convendría ahora ser depredadores, puesto que esto es lo que se lleva o esto es lo que predomina en el mundo. Entonces aquí lo que habría, bueno, hay varias formas de responder a esto. Una de ellas sería empezar por reconocer que sobre todo en el mundo hispano la atomización no es solamente la del individuo, sino que es la del propio mundo político hispánico. Y esta es una de las grandes diferencias también respecto al mundo de las Rusias, ¿no? La Federación Rusa es incomparablemente mayor que cualquier país hispano, aunque su población sea comparable a la de México, pero claro, su territorio y sobre todo su potencial militar y nuclear no tiene parangón con el de ningún país hispano. Es la gran fuerza de Rusia, porque realmente, aunque ahora se está recomponiendo, dicen, económicamente en algunos sectores, la destrucción que provocó el liberalismo, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, yo creo que ha sido demasiado profunda. Veremos si lo consigue. Aunque objetivamente tiene los recursos para hacerlo y la gran ventaja de que es un Estado al menos ya constituido. Esto no existe en el mundo hispano. Entonces, una cosa es hablar de la lengua española, una cosa es hablar pues, de lo que llamaba bueno, los restos del imperio, ¿no? Las instituciones, en gran parte todavía el catolicismo, y bueno, el barroco, muchas instituciones que todavía nos permiten reconocernos como decía Carlos Rangel, como una parte clara distinta del resto del mundo, ¿no? Es decir, como una de esas grandes partes en las que está compuesta el mundo. Pero es eso a un nivel, digamos, cultural, civilizatorio, histórico, incluso etnonacional, podríamos decir, o lingüístico, pero no a nivel político, porque no hay una unidad política. Por principio, los estados están enfrentados dialécticamente. Que un estado hispánico, que además puede cambiar su color político e ideológico, claro, de hoy para mañana o cuando sea, pueda hoy estar alineado con otros estados hispánicos o con países que pueden ayudarnos dijéramos, a cooperar entre nosotros porque le interesa a él, por ejemplo. Esto no quiere decir que se vaya a mantener así o que haya otros estados hispanos que vayan a seguir otra línea completamente distinta porque están, por ejemplo, pues México está muy supeditado a Estados Unidos, pero sobre todo por una gran dependencia, dijéramos, económica y, bueno, geoestratégica, ¿no? Entonces, es muy difícil para el Estado mexicano mantener una política, vamos a decir, firme de defensa de los intereses propios. A lo más que pueda aspirar es, dijéramos, a cierto pragmatismo, ¿no? A cierto distanciamiento en algunas cuestiones, pero poco más. Y eso cuando lo consigue.
Entonces, el propio divisionismo hispano es el gran problema. Y en esto tiene mucho que ver, lógicamente, el liberalismo, porque ese principio individualista no solamente se manifiesta en que que el individualismo destruye las comunidades tradicionales que había en un orden moral católico, con lo cual queda el individuo como un átomo frente al todopoderoso Estado. Y por eso yo defiendo en el libro, y esto también es muy polémico, que en última instancia el liberalismo tarde o temprano puede llevar al totalitarismo, porque la potencia del individuo en realidad se desarrolla en la comunidad. En el catolicismo el individuo es persona, es decir, el individuo en realidad es una institución, sobre todo liberal. En realidad, la libertad se realiza, la libertad es potencia al final, potencia de actuación, y se realiza sobre todo a través de las comunidades. La primera es la familia, que hoy, como sabemos, está atacada por todos los frentes, ¿no? Y luego a partir de otras comunidades, incluso la comunidad nacional. Pero el liberalismo acaba con todo esto. Entonces, digamos, el modelo del Estado-Nación tiende a romper la hispanidad, ¿no? A no permitir su unidad. Y si además tenemos en cuenta que dijéramos, las unidades, ¿no? Las grandes unidades políticas realmente se han formado por la guerra y por la conquista y por la expansión, aunque esto hoy no quieran oírlo casi nadie, sobre todo los liberales, ¿no? Y los modernos, pero esa es la realidad de la historia. Entonces, objetivamente hablando, esas son las condiciones que se tendrían que dar para que se produjera una unidad. Tendrían que darse un cambio de paradigma muy grande en el mundo, o un cambio de posición de las grandes potencias que hoy tienen una posición dominante, al menos en grandes partes del mundo, para que, bueno, al menos hipotéticamente pudiera abrirse una posibilidad de otro tipo de orden. Pero hoy por hoy es muy inviable. Entonces, ¿qué es lo que se dice, entre otras cosas, en el último capítulo? Se reconoce que en el mundo hispano, bueno, pues hay unos estados que, a pesar de su impotencia frente a China, Estados Unidos, etcétera, tienen un poco más de potencia que otros. Y estos tres estados son México, España y Argentina, ¿no? Por diversos factores. Pero cada uno de ellos tiene un gran problema, puesto que cuenta con lo que llamamos una potencia, digamos, geopolítica en su respectivo subcontinente, ¿no? Brasil, en el caso de América del Sur, Estados Unidos, América del Norte, y, bueno, el caso de España, pues la Unión Europea, pero que también, a su vez, está supeditada a Estados Unidos, porque es una estructura angloatlántica. Lo que se dice aquí es que, puesto que es muy inviable la guerra y la conquista, la expansión, ya vemos ahora lo que está pasando con Rusia, ¿no? Es decir, que cuando, después de haber advertido durante muchos años a Occidente que no va a permitir que la OTAN se siga expandiendo porque eso supone una amenaza para Rusia, cuando no se ha hecho ningún caso ni se han incumplido los acuerdos de Minsk y otros acuerdos escritos y verbales que se habían hecho, y cuando por fin se reacciona, bueno, ya estamos viendo toda la reacción que se está produciendo. Imaginemos si eso se atreviera a hacerlo en cualquier país hispano, ¿no? Bueno, es que no duraría ni un día. Entonces, esto es inviable hoy por hoy. Lo que sí se dice es que de todas las dimensiones que tiene el Estado para ganar potencia, que se relaciona con la masa política, la única que, a pesar de, en el caso de la España peninsular, estar hoy en gran parte comprometida por la política de la Unión Europea, como es la política migratoria, es el único margen donde el Estado, al menos teóricamente, conserva competencias relativas importantes, ¿no? O una autonomía relativa, donde podría al menos legislar. Ya digo que es hipotético. Pero claro, esa inmigración no solamente se tiene que regular en cuanto al número, sino también en cuanto a, dijéramos, al tipo de inmigración que se recibe. Porque es evidente que para que una sociedad política pueda seguir conservando su unidad e identidad, que son los atributos del Estado soberano, entre otros, pues tiene que ser reconocible, pues, en sus instituciones, en su lengua, en sus tradiciones, etcétera. Evidentemente, no es lo mismo que la inmigración esté compuesta por países de tradición católica o que puedan ser integrados fácilmente en la cultura española actual, que otros que no lo sean, ¿no? Entonces, en ese último capítulo se plantea no solo la necesidad de que esta es la única baza que tiene el Estado teóricamente para utilizar, ¿no? Para ganar masa política, que sería la única forma de empezar a recuperar, si es que se puede, soberanía poco a poco, sino que además las medidas tendrían que ser bastante drásticas, es decir, en el sentido de un redimensionamiento del Estado que tendría muy poco que ver con el que tiene hoy en día. Es decir, dicho rápidamente, una España de apenas 50 millones podía ser una potencia importante hace un siglo, pero hoy es un país pequeño y además las condiciones que se dan en la OTAN y en la Unión Europea no tienen las capacidades soberanas, ni el peso ni la masa para poder defenderse como sociedad política, y por lo tanto lo más probable es que sea absorbida y que tarde o temprano se desintegre como Estado en un futuro. Para revertir este proceso,
me remito a lo que se analiza en el último capítulo y cómo hipotéticamente se tendría que intentar ganar esa masa a partir de la cual, no sería eso por sí solo, pero a partir de la cual se podrían abrir vías de recuperación de la soberanía, porque el libro en ese sentido es muy realista y muy materialista. O sea, aquí no se trata de partidos políticos, ni de ideologías, ni de principios, pues no sé, metafísicos, ni ningún tipo, sino de condiciones objetivas, reales y materiales que se tienen que dar para que un Estado pueda efectivamente defender su soberanía, ¿no? Y también se explica por qué México y Argentina pues tendrían más difícil adquirir esa masa política comparativamente porque ellos se miden directamente con estados en su respectivo subcontinente que son incomparablemente mayores que ellos. Mientras que en Europa el estado que se compararía directamente con el hegemón que tendría como referencia a España sería en todo caso Alemania, ¿no? Que tiene pues apenas el doble de población. Entonces las diferencias son importantes. Un último apunte. En el caso de Rusia, esta es la gran diferencia, como sabemos. La Federación Rusa conserva su poder militar, tiene unas dimensiones muy mayores y por eso, a pesar de, insisto, las debilidades que son muchas que tiene Rusia, conserva una capacidad objetiva de defender o por lo menos tratar de, aunque sea un poco a la desesperada como está ocurriendo actualmente, conseguir un expansionismo que es lo único que puede frenar esa expansión de la OTAN, que de otra forma, no nos engañemos, si conocemos la historia y sabemos cómo ha funcionado el imperialismo anglosajón, acabaría aniquilando, acabaría desintegrando a la Unión Soviética, a Rusia, porque es que es lo que ya hicieron con la Unión Soviética. Y esta es una de las tesis que se desarrollan también en el capítulo 7, que es muy importante, que trata de la caída del imperio y en el cual se rebaten las teorías que habitualmente se proponen para explicar la caída tanto del imperio hispánico como del imperio ruso, que casi siempre son teorías internalistas, tanto de tipo economicista como de tipo moral o, en fin, de otro tipo, y no tienen en cuenta el principio de dialéctica de estados que para nosotros es el más importante. Es decir, como dije antes, solo es enemigo del Estado un hostis, es decir, una entidad pública, es decir, otro Estado. Solamente cuando nos situamos a esta escala comprendemos cuál es el verdadero enemigo del Estado, al margen de que haya grupos, individuos, como ahora se habla tanto de, pues que si los grandes financieros, los grandes bancos, pero todas estas instituciones, individuos o grupos, incluso aunque sean grandes instituciones o organismos, en última instancia son agentes de un Estado, porque para empezar, las personas jurídicas existen porque existe un derecho público de un Estado que las reconoce en un registro público, si no tampoco podrían operar. Incluso las grandes fortunas del mundo necesitan una moneda en la que se pueda denominar, que esa es una de las grandes funciones de la moneda, el valor de su patrimonio y de sus activos, y esa moneda siempre está emitida por una entidad soberana, por un Estado. Por lo tanto, son realmente en última instancia los Estados y sobre todo los Estados imperiales los sujetos jurídico-políticos de la historia del hombre en definitiva, ¿no? Y esto es lo que el libro pues, en fin, intenta también explicar y desarrollar. Pues José Ramón, bravo, ha sido un placer escucharte. Yo creo que hemos conseguido plenamente el objetivo de desgranar mínimamente los presupuestos de tu libro, Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI. Yo creo que al espectador sin duda alguna le habrán resultado de interés, pero obviamente en una hora no da tiempo a desgranar el contenido de un libro de esa magnitud y de ese trabajo y por lo tanto pues hay que leer el libro para conocer en profundidad las propuestas. Aún así, yo creo que habrá sido más que interesante para los espectadores. Te agradezco mucho que nos hayas concedido este tiempo y le agradezco también a los espectadores que hayan llegado hasta este punto del programa. Sin más, nos despedimos por hoy y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.